Lenin Martínez Aparicio. En esta ocasión nos tocó estar en el Hospital Ignacio Zaragoza, y sí, pero lamentablemente pues, no podemos asistir por los temas de pandemia. Más que se traba un poquito mi. Bueno, hablar de psicodermatosis es hablar también de emociones. Las emociones, como, bueno, yo estuve leyendo en algunas literaturas, nos decía que estas emociones nos pueden llegar a afectar la piel de manera de alguna expresión. Eh, el autor, en este caso, que estuve revisando, fue el libro de Amado Saúl en la 16ª edición. Y bueno, este autor nos hablaba de que las emociones juegan un rol pues muy importante en todas estas enfermedades de la piel, eh, pues ya sea por un enojo, por una emoción que nosotros tengamos al poder expresarnos, y pues estas emociones nos van a inducir a que pues salgan algunas eh, algunas lesiones papulosas dentro de nuestra piel para poder pues bueno, estas enfermedades también pueden ser de origen alimentario, pueden ser de origen, algunas veces el paciente bueno, llega a nuestra consulta y nos decimos que me empezó a salir estas ronchitas y me dan mucho comezón, como un prurito. Entonces, pues podemos identificar estas enfermedades con algún principio de origen emocional, como puede ser el estado mental del paciente. Estas enfermedades también tienen base dentro de la psiquiatría, porque también dependen del estado mental del paciente. En algunas ocasiones, pues a veces el paciente tiene estos vicios de estarse rascando, entonces pues evoluciona a una patología que más adelante se lo voy a estar explicando aquí en esta plática. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar, bueno, en cosas muy general. La piel es el órgano externo que pues nos reviste todo este cuerpo, nos reviste nuestro cuerpo, que también tiene pues sus desventajas y sus desventajas, ¿no? Algunas de estas ventajas pues es que nos protege de algunos patógenos, y pues, las desventajas es que luego a veces es perjudicial para nosotros, porque ya sabemos, como se los expliqué en la, en la, en la primera presentación, es que pues es como tal un espejo. Nuestra piel es un espejo donde nos podemos observar todas estas lesiones, ya sea por alguna emoción que hayamos tenido fuerte, alguna pérdida, alguna algo fuerte que nos haya pasado, algún examen. Luego a veces nos presionamos bastante, entonces luego ocasionamos hiperhidrosis, que pues nos hace sudar bastante al momento de estar bajo presión. Entonces, en algunos médicos ven la piel como un espejo, que nos estamos viendo a sí mismos para poder identificar estas patologías. En algunos especialistas le toman menos importancia a esta patología, ya que pues en algunas literaturas dice que pues luego llegaban, por ejemplo, se expresaban los pacientes de esta manera, que tenían alguna afección con las emociones, y pues el médico tratante pues le tomaba menos importancia. Entonces pues ahí hay que tomarle un poquito más de seriedad a estos padecimientos de la piel de origen emocional, porque pues, estas enfermedades van a la alza durante el siglo XXI. Pues van a la alza estas patologías que más adelante vamos a ir bien. Y bueno, vamos a también,
el libro, bueno, las literaturas que estuvimos checando, que estuve checando, hablaban de pues un aumento de la irritabilidad. Ya conocemos que pues, está mediado por el sistema nervioso somático que produce enrojecimiento en el cuello, dermatografismo, que pues esto no es más que si el paciente a, se empieza a escribir como si fuera un tatuaje dentro de la piel, pero pues es principal pues una dermatosis. Eh, Es mande, perdón. dermografismo. Bueno, no le escuché, perdón. Es dermografismo. Dermografismo, sí, perdón. Dermografismo, pues podemos escribirnos dentro de la piel, como pues lo podemos observar dentro de la, bueno, de esa imagen que pues ahí está. Les puse una representación gráfica que pues está principalmente está mediada por el sistema nervioso, del sistema nervioso simpático que produce enrojecimiento en el cuello, pues esto en algunas patologías pues se denomina dermografismo, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta psicodermatosis. También ocurre siendo lo contrario, ¿no? Porque pues ya sabemos que la piel, pues a veces luego al tocarnos, pues ya nos está enrojeciendo. Eh, Dentro de estas dermatosis pueden existir también problemas mentales para bueno, hay algunas personas como pues exageramos a vernos muy bien, entonces pues y ya nos sale cualquier cosa, ya estamos pensando, ay, pues es que, bueno, me salió un barrito, entonces en esta cuestión, pues luego a veces tomamos mucha importancia y esto pues nos puede llevar a una patología como es la neurosis o psicosis, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pues las manifestaciones pues pueden darse por alguna emoción, ¿no? Como ya se los había mencionado, esto puede ser tristeza, angustia, y pues y como de mecanismo pues de defensa de nuestro cuerpo, pues se va a empezar a manifestar con que le salen ronchas, a veces el paciente, a veces lo confundimos con urticaria, ah, po- porque empiezan a salirse ronchas muy pronunciadas. Entonces, pues, el paciente refiere que ha hecho alguna emoción dentro de la, pues sí, dentro de su ambiente laboral o porque está sometido a muchas emociones eh, muy, pues sí, de presión dentro del ámbito laboral. Y bueno, este es un logaritmo que pues, nos representa cuántas son la- las perturbaciones emocionales, que estas pues, pueden llegar a tener alteraciones funcionales y alteraciones tisulares. Ajá, y algunas también pues alteraciones inmunológicas, como es el vitíligo, ¿no? Que pues esto pues tiene un origen inmunológico también, eh, y pues algunas alteraciones tisulares, como en algunas enfermedades como la hiperhidrosis, y pues las alteraciones funcionales que a veces luego afectan al paciente al salir a la calle y verse de alguna manera pues con una urticaria, ¿no? Que empiezan a salir ronchas, entonces pues hay que tener cuidado y hay que tomarle la mayor importancia, pues cuando nos diga el paciente que eh, se estresa mucho y le empiezan a salir pues, ronchas o le empieza a sudar mucho como el peligro, ¿sí? Y bueno, principalmente Obermayer clasificó estas enfermedades dividiéndolas en tres grandes grupos. Primero, pues, la primera es por los procedimientos psiquiátricos dermatológicos. La segunda son la dermatosis en factores psiquiátricos, psicológicos, son importantes, pero en algunos, pues la raíz de la enfermedad pues, es meramente psicológico. En, También las enfermedades somatopsiquiátricas, pues esto lo vamos a ir revisando principalmente, ¿no? Se va a dividir en tres grupos, igual pues aquí las dividí igual así en tres grupos. Y bueno, el primer grupo de todas las enfermedades son
vamos a tenerlas de un 10 al 15% en pacientes que pues llegan a la consulta y pues tienen alguna, pues sí, alguna depresión, algún estado emocional muy decaído, entonces pues se llegan a a manifestar eh, como una eritrofobia, una hiperhidrosis, las fobias y pues la tricotilominia y dermatosis afectiva y algunas neuróticas, ¿no? Pues aquí las vamos a ir clasificando del primer grupo y vamos a empezar, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eritrofobia. Este principalmente se trata de un eritema que sobre todo en la mejilla y en las zonas de las, ¿cómo dicen? Bueno, sí, de las mejillas se empiezan a enrojecer por la más mínima emoción. Por ejemplo, esto pues se trata cuando, digamos, vemos a alguien que nos gusta y pues nos empezamos a enrojecer ahí por una manifestación emocional, ¿no? Que se presenta sobre todo pues en las mujeres, en cualquier edad, en personas, esta patología siempre está en personas jóvenes con problemas de timidez o el miedo también en algunas ocasiones. Y pues también esto lo debemos al estrés romántico, lo mencionaba la literatura así, y bueno, pues el tratamiento de esta eritrofobia, pues es con frecuencia se dan betabloqueadores eh, ansiolíticos, no, y en algunas otras ocasiones también se dan antidepresivos para contrarrestar esta manifestación que es el enrojecimiento de las mejillas, ajá, y pues ahí lo podemos observar aquí, no sé si lo puedan ver, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva, sobre todo pues en las manos, con mayor frecuencia también en jóvenes, como ya se los había estado mencionando anteriormente. A veces nosotros nos encontramos dentro de casos pues sí, muy estresantes. A veces el paciente manifiesta que cuando se somete al estrés, pues empieza a sudar mucho. eh, y se empieza a rascar y bueno, un montón de emociones. Entonces esto a veces empieza uno a elevarse la sudoración y pues esto nos manifiesta, pues le podremos denominar hiperhidrosis, ya que pues el paciente tiene una sudoración excesiva y esto pues a veces se, se nos puede no, pues nos vamos a tratar de evitar el jabón también para que pues tengamos un buen diagnóstico de esta hiperhidrosis para que pues nosotros nos lleguemos a percatar que pues este paciente tiene esta patología, ¿no? Y es pues un poquito más frecuente en jóvenes que pues de cualquier también no tiene edad esta enfermedad, cuando pues hay una sudoración profunda y pues son útiles los sedantes a veces en estos pacientes y diversos, bueno, y derivados de la belladona también podremos utilizar con estos pacientitos, soluciones como es el aluminio del 20% y evitar el, el jabón. ¿Sí? Bueno, la hiperhidrosis a fines del siglo XX se agrega eh, se agrega como tratamiento lo iono- ionotro- iontoforesis, ajá, al avanzamiento, bueno, a medida que va avanzando como medida terapéutica, un tratamiento pues cutáneo que consiste en el paso de la corriente eléctrica a través de la piel. En algunas también esta hiperhidrosis también se puede dar en las palmas, en las plantas de los pies y en las axilas, ¿no?
Entonces, pues, tener que tener mucho cuidado. Entonces hay que saber dar un ojo, saber tener un buen ojo clínico, principalmente porque de esto se trata la dermatología, tener un buen ojo clínico para poder identificar esta patología, ¿no? Y pues se ha demostrado pues con este paso de corriente eléctrica dentro de la piel, pues vamos a a mejorar la vida pues dentro del, bueno, vamos a mejorar la calidad de vida del paciente para que pues dentro de este campo eléctrico puede también ser con agua o con un fármaco anticolinérgico de 30 minutos diarios por 7 semanas, por 7 días y 3, ¿no? Y pues vamos a localizar esta zona donde se está produciendo esta hiperhidrosis, como es las palmas de las manos, las plantas y las axilas, ¿sí? Y también nos ocupamos, bueno, bueno, dentro de los años 1930 a 1939, pues algunos métodos utilizados durante los últimos años se ocupó los bloqueadores, beta bloqueadores, como puede ser el propanolol, agentes ansiolíticos, como pueden ser bueno, también se ocuparon los antidepresivos y los inhibidores de la recaptura de serotonina y la, simpate- la simpatectomía. En algunas, bueno, dentro de estos años se empezó a utilizar estos medicamentos y pues ahorita en la actualidad pues hay algunas otras alternativas. Y bueno, hablando también un poquito de los años 90 a los 99, se empezó a inyectar, ¿no?, de forma subcutánea la toxina de Clostridium botulinum para tratar en pacientes con hiperhidrosis. Este tratamiento se utilizó para hiperhidrosis palmar y auxiliarnos bueno, esto pues lo que vamos a estar poniendo dentro de los pacientes va a ser de 100 a 150 unidades de esta toxina para poder tener bueno, un buen pronóstico. Y pues esto, pues lamentablemente, pues ya no se puede controlar, pero ya no tiene como tal una cura. Y bueno, la radiofrecuencia también se empezó a utilizar en estos pacientes, también está en el arsenal terapéutico de esta hiperhidrosis, bueno, se trata de elevar la temperatura de los pies, que pues inhibe la conducción del impulso generador excesivo de sudor, ¿no? Pues vamos a elevar un poquito la temperatura del paciente para poder tener un buen tratamiento y pues también se encuentra dentro de este arsenal para tratar esta hiperhidrosis. Ujú. Y bueno, vamos a continuar con las demás patologías. La, trico, la tricotilominia es el resultado de compulsión. Es una patología que principalmente se da en niños. Bueno, esta patología nos habla de que pues eh, se identifica con una madre compulsiva que tenga, que pues en este caso que pues sea muy compulsiva, pues sí, la madre. Y pues en estas personas, en los niños, pues nos muestran cierta ansiedad y pues acciones que pues prácticamente se llevan la mano a la cabeza y pues se están rascando, se están tirando del pelo, que pues el pelo se vuelve muy frágil y pues en los pacientes ya, como pudiera ser los adultos, hay algunas veces donde pues sí, por el nerviosismo que nosotros tenemos o por la ansiedad, nos empezamos a tirar del bigote, de las cejas y de la barba. Entonces, pues hay que pues tener un poquito de ojo clínico con estos pacientes porque principalmente niegan a hacerlo, niegan que no se agarran la cabeza, pues empiezan muchas respuestas negativas de estos pacientes que pues no, pues es que no me toco, solo simplemente se me cae y pues eso es algo ilógico porque pues no,
Si yo me toco el cabello, pues no se me cae, ¿no? Entonces, pues hay ahí alguna alteración, algo que lo está perturbando. Principalmente, pues pueden ser pacientes psiquiátricos, pueden evolucionar a una psicosis y entonces, pues ahí ya es pues algo no más grave, ¿no? Y pues el proceso, hablando un poquito más a grandes rasgos, pues se puede confundir con una tiña copitis. Estos datos que sirven para identificar la ausencia de las escamas o el pelo tiñoso. Esto pues es vamos a tener que ver a este paciente, explorarlo para ver si no, pues, no tiene una tiña, ¿no? En dado caso de que pues, no tenga esta tiña, eh, pues el paciente se lleva las manos a la cabeza constantemente y se está tirando del cabello. Entonces, pues esto, el paciente empieza a negarlo, empieza a ver muchas, muchas respuestas negativas de este paciente y pues a veces nos niega la ansiedad o nos niega que tenga emociones, pues entra en crisis, se empieza a tirar del cabello en estos pacientes, ¿no? Y pues hay una muy buena respuesta a tratarlos con antipsicóticos y pues estos pacientes pues pueden llegar a una psicosis severa que puede llegar a ingerir el pelo, ¿no? Estos pacientes a veces ingieren el pelo y pues van al baño y pues ahí se ve esa parte, ¿no? También tenemos que preguntarle todo esto dentro de la consulta al familiar, si en dado caso de que pues, este paciente empiece a ingerir el pelo, pues se va a observar dentro de esas fecales, ahí se va a observar todo esta ingestión del pelo, ¿no? Y pues sí, vamos a hablar de lo de la anicofagia, pues esto es más que pacientes que empiezan a tener emociones muy fuertes, entonces nos empezamos a comer las, las uñas de las manos, esto se denomina anicofagia, la mínima, pues sí, la mínima expresión de estas emociones nos puede llevar a hacer esto. Y hay algunos pacientes que pues empiezan a negarlo, ¿no? También que pues, no es que no me como las uñas, solamente pues no sé qué me pasa, o sea, no sé por qué me como las uñas. Dentro de la consulta nos empiezan a decir un montón de cosas y algunas cosas que pues obviamente pues no son ciertas. Estos pacientes principalmente son muy nerviosos, muy ansiosos por cualquier cosa de someterlo a un estrés mental, pues empiezan a comerse las uñas. Ahí podemos hacerle alguna prueba de estrés para poder observar cómo este paciente se va a manifestar con ansiedad, que pues en algunas ocasiones puede producir así como pues enrojecimiento de los dedos, podemos observar este signo, en algunas cosas pues se llegan a mover hasta el dedo y se llegan hasta sangrar, ¿no? Eh, y pues bueno, hablando un poquito también para modificar frecuentemente, son pues niños, también se pueden dar en personas mayores, denotada, pues sí, se nota una demasiada ansiedad, se produce así como perionosis, candidiasis se puede evolucionar y trastornos del crecimiento de las uñas. Ajá, y pues el tiramiento exagerado pues de estas uñas pues puede llevar les va muy bien a estos pacientes con lo que es un buen autocontrol. Eh, Hay que pues, incorporar también las consultas psicológicas también en este paciente, a lo mejor tratar lo vea el psiquiatra para que pues pues algunos medicamentos ansiolíticos y pues ya pues poder tener un buen control en este paciente, ¿sí? Y bueno, las fobias dermatológicas, pues clásicamente se presentan lesiones cutáneas. Esto pues a veces se caracteriza por temor a ser pues sí, estas fobias son principalmente el temor de tener alguna enfermedad, ¿no? Como puede ser que el paciente haya tenido contacto
con una persona que pues tiene SIDA y al rato anda diciendo que ya tiene SIDA, ¿no? Entonces, pues esto es meramente, pues, el paciente se cree toda esta parte que pues se caracteriza por temor a padecer una, bueno, sí, a tener una enfermedad, pero pues realmente no tiene absolutamente nada y pues hay que saber tratar a estos pacientes, ¿no? Como pueden ser la leprofobia, ¿no? Entonces, tener miedo a padecer estas enfermedades y decir que yo ya las contraje, pues es algo, pues claramente que pues, está afectando su parte mental del paciente, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de estos padecimientos un poquito más a fondo, lo que es el síndrome de Ekebom. Eh, esto pues los pacientes que tienen parasitofobia es una psicosis circunscrita caracterizada por la falta de creencia, ¿no? O sea, de que el paciente no cree, o sea, de que no tiene esa enfermedad, de haber adquirido alguna enfermedad infecciosa o parasitaria, que pues este paciente principalmente nos va a estar llevando, ¿no? Pues mire, es que me saqué estos animales, bueno, me rasqué la cabeza y salieron estas cositas y se las traje, mire, doctor. Entonces, eh, esas cositas, principalmente de algún animal que ande ahí en el suelo, y pues ellos la levantan y piensan que pues, ellos ya contrajeron esa enfermedad, ¿no? Y pues a menudo van a la consulta y dicen, no, es que estoy enfermo de esto y me salió, no sé, una lombriz y pues aquí la traigo, pues quiero que me dé algún tratamiento, ¿no? Pero pues esto realmente, pues esto no es cierto, ¿no? Es una falta de creencia de que el paciente no ha tenido pues ninguna enfermedad, ninguna enfermedad, parásito, bueno, sí, de origen parasitario o alguna infección. Ajá. Y pues principalmente pues a estos pacientes, este, les va bien con una dosis diaria pues sí, lo tiene que dar, pero lo tiene que dar, lo tiene que ver un psiquiatra principalmente, y pues estos pacientes les va bien con un neuroléptico bloqueador de dopamina, ajá. Dosis inicial, pues vamos a empezar con 1 gramo diario, incrementada a 6 miligramos diario. Ajá. Esto ya depende meramente de los especialistas, ¿no? Como son los psiquiatras o en algunas veces pues también el dermatólogo lo refieren los psiquiatras, bueno, a la psiquiatría para que pues den un seguimiento a estos pacientes porque pues es algo que pues es preocupante, ¿no? A veces esas escamas y esos hilos pues los recogen y dicen que lo sacaron de su cuerpo, ¿no? Entonces, pues hay que tener un buen ojo clínico y hay que, pues, más que nada, pues, explorar al paciente y ver que, pues, esto no es cierto. Ajá, y bueno, vamos a hablar de las excoriaciones neuróticas. Se trata de, pues, bueno, estas lesiones son autoinfligidas en diferentes partes del cuerpo. Frecuentemente esto se da en mujeres con prurito, exacerbaciones ajá, que se llegan a infectarse, se arrancan pedazos de piel estos pacientes. eh, Ahí podemos observar una imagen donde el paciente pues se ha estado rascando, se ha estado lesionando la piel, en algunas ocasiones pues como lo dice aquí, pues se arrancan pedazos de piel y pues dejan muchas cicatrices, ajá. Y pues también algunas veces se puede también observar dentro del tronco, la cara, se empiezan a arrancar pedazos de piel estos pacientes y pues esto es una neurosis an- angista por ansiedad o alguna depresión. Estos pacientes principalmente se tratan con antidepresivos y antipsicóticos, ajá, antipsicóticos.
y pues vamos a tener una buena respuesta ya, dependiendo el especialista que antidepresivo, anti, anti, antipsicóticos puede mandar en estos pacientes, ¿no? Que cursan con una excoriaciones neuróticas, ¿no? Que pues este paciente se empieza a rascar o se empieza a quitar la piel y se empieza a estar ahí manipulando, pues esto se puede eh, pues evolucionar mm, con infecciones fuertes cutáneas de estos pacientes que cursan con esta patología. Ajá. Vamos a hablar también de las de dermatitis fa- fática, fáctica, ajá, o patomía. Esta, pues, es principalmente, eh, pues, que corresponde al grado máximo de automutilación. Esos pacientes se empieza, es que, no sé, algunos pacientes, manifiestan que les da mucha comezón la piel, pues no, bueno, a veces, no, bueno, hay muchas veces que el médico pues no lo entiende, ¿no? Porque eh, si no tiene nada o dice que le sale un granito y se empiezan a rascar y no vemos ninguna parte de esas manifestaciones, ¿no? Entonces, pues se empieza uno a rascar, el paciente se empieza a rascar y pues esto no es una enfermedad principalmente rara, porque pues esto depende más meramente del paciente, ¿no? Hacerlo creer que pues, no salieron nada, entonces pues algunas pacientes empiezan a mutilar lo que es la nariz, empiezan a mutilar a veces en unas ocasiones también la parte genital como es el pene, se empiezan a quitar los pezones, se empiezan a mutilar su cuerpo y pues ellos piensan que se hacen bien, ¿no? O sea, que no sienten dolor y entonces pues estos pacientes, hay que referirlos a un psiquiátrico para que pues, se lleven lleven un buen control de este paciente y pues tratar de pues darle un buen trato a estos pacientes porque son son muy agresivos, principalmente a veces con el médico, nos empezamos a ahí a enrolar con estos pacientes porque dicen que ellos sienten mucha comezón. Entonces ellos se empiezan a mutilar y se empiezan a rascar y pues principalmente estos pacientes son de una área psiquiátrica, le va bien este con medicamentos psiquiátricos, la verdad, pues hay que referirlos a un psiquiátrico y también hacen uso de algunas cosas como son los ácidos, el agua caliente, otros medios de mutilación como pueden ser las tijeras, empiezan a quitar pedazos de piel, se empiezan a mutilar las partes del cuerpo, entonces pues hay que tener eh, algo de cuidado con estos pacientes. Bueno, ya nos sobra un minuto, ahorita vuelvo yo a abrir otra sesión para que nos dé tiempo. Así que vayan, nos salimos para que no haya, sí, no se acabe el tiempo. Ya, ahorita nos volvemos a conectar, compañeros. Sí. Usted me dice, doctora, cuando empecé. Hacen falta dos compañeritos, ¿no? Estaban Ok, conectados. ok, vamos a esperar entonces. Esperamos 2 minutitos, ¿no? De este tema, vamos ahora a hablar de esta hipocondria dermática. Principalmente la literatura que estaba yo revisando, en la clasificación de Vermeer no está incluida, pero este libro pues llamado Saúl de la 16ª edición lo incluye, pues estas principalmente hablaba de que pues eh, esta patología pues está eh, pues es un grupo pues sí, que se caracteriza de preocupaciones y pues sí, por preocupaciones de padecer alguna enfermedad, así
distribuida pues dentro de la piel, ¿no? A veces los pacientes dicen que les sale una mancha en la piel, pero pues, dicen que se quita al poco tiempo, ¿no? Entonces, estos pacientes se alarman y empiezan a llamar si tienen el contacto del médico, empiezan a hacer muchas llamadas, empiezan a preocupar, se empiezan a desesperar y empiezan a hacer muchas cosas, ¿no? Inclusivemente manejaban en un artículo que estos pacientes empezaban también a mutilar pues sí, estos manchas que ellos refieren salirle, pero pues no hay ningún, cuando llegan al médico, pues hay algunos pacientes que empiezan a negar este padecimiento, empiezan a decir, no, es que no tengo nada, es que hay veces que solamente salen cuando me pongo nervioso, cuando me empiezo a preocupar bastante por, no sé, salió mi familiar a comprar y yo me siento solo, este, me siento preocupado por él y pues empiezan a preocuparse inexplicablemente, ¿no? Empiezan a, a decir que le salen manchas en su cuerpo, empiezan a mutilárselas, empiezan a ponerse agua caliente, ácidos, incluso había un caso donde una señora se padecía hipocondria dermática, se empezó a pasar el rastrillo, decía que le salía una mancha. Entonces, pues, esto, pues, es meramente, hay que estar, pues, observando a estos pacientes y someterlos, pues, a pruebas, a ver cómo es que empiezan a manifestar esto y si realmente es lo que ellos se están refiriendo. Y pues dentro de esto también vamos a hablar del trastorno discrómico corporal, que pues esto no es más que pues nos veamos, el paciente refiere al despertar, se ve en un espejo y él siente que pues pues le empiezan a salir manchas o por algún tipo de emoción que él sienta, pues dice que le empiezan a salir manchas, ¿no? Entonces pues hay que eh, no se identifica con la persona que está viendo en el espejo eh, por ciertas emociones que él manifiesta en algunas ocasiones cuando se pone enfrente del espejo. Lo tenemos como en estas grandes celebridades, también como es Michael Jackson. Esta persona se empezó, decía que se veía en el espejo y que él no le gustaba cómo se veía. Entonces empezó a maldecirse, empezó a decirse muchas cosas, entonces empezó a cambiar su estado físico, ¿no? Empezó, recordemos que esta celebridad pues era de tez morena, o entonces pues él decidió cambiarse esa, esa tez morena por ser blanco, ¿no? Entonces recordemos que en los años de Michael Jackson, entonces había una alta discriminación hacia los negros, ¿no? Entonces él decía, es que no me quiero ver así, y entonces empezó a cambiar más que pues incorporar una terapia psicológica también dentro de estos pacientes, empiezan a sentir mucha preocupación y pues un fuerte, pues sí, no es lo, pues totalmente como lo normal, pues ver que pues ellos están bien y ellos nada más vienen estas emociones cuando se llevan a ver en un espejo. Estos pacientes son, pues esto principalmente puede evolucionar a padecimientos crónicos como pues se empiecen a mutilar el cuerpo o se empiecen a quitarse pedazos de piel como lo habíamos anteriormente. Ajá, esto pues principalmente esta patología del paciente pues lo disfraza, ¿no? Disfraza y dice, ah, no, pues es que yo eh, no voy a ir al doctor porque no me tratan lo que yo quiero, ¿no? Entonces este paciente pues solicita tratamientos estéticos, ¿no?
Y pues bueno, vamos a pasar dentro del segundo grupo. Esto pues nos hablaba de un grupo que incluye principalmente a factor psicológico. Tienen una función muy importante dentro, pero de la única, como por ejemplo el vitiligo, que pues este vitiligo pues puede evolucionar a que pues nos llegue una calvicie, ¿no? Que nos llegue puede evolucionar bueno, en algunas patologías, esto lo podemos observar con que el paciente refiere que se le cae el pelo, ¿no? Entonces, pues lo vamos a ir revisando, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar de la alopecia areata en aspectos o en áreas o pelada. Ajá. Esta enfermedad que se caracteriza por la caída parcial o total del pelo en cualquier zona pilosa del cuerpo, pues principalmente pues, la zona más pilosa del cuerpo es la cabeza, ¿no? Entonces, pues este paciente se le empieza a caer el pelo, específicamente en la zona velluda, como es la parte de la cabeza, pues ahí el paciente se le empieza a caer el cabello. Ajá, inicia por una este, aparición espontánea de placas alopécicas, ¿no? De diverso tamaño. Y pues también la vamos a tener, se va a ver esta piel donde se le cae el pelo, pues una zona lisa y brillante, ¿no? Como lo podemos ver ahí en la imagen, que pues, se le está cayendo el pelo de una cierta parte pues sí, del miembro superior, como es la cabeza, ¿no? Pues bueno, vamos a tratar, estos pacientes van a referir que pues se le cae el pelo, eh, pues como una alopecia. Esto puede evolucionar a una alopecia universal y una alopecia areata. Ajá. Pues esto refiere que en ocasiones, en dos o tres ocasiones, se empiezan a caer el pelo de diferentes partes, de dos a tres partes, se empieza a caer el pelo. Entonces hay que diferenciar de pues, una alopecia androgénica, a lo que la palpación se nota en estos pacientes, que pues es una zona blancuzca, bueno, en ellas es una especie blancuzca como signo de admiración, se ve en estos pacientes cuando los estamos explorando, pues empieza a ver como un signo de basto de la baraja española, ¿no? Lo podemos ver, bueno, yo no vi un basto o un signo de admiración, ya que pues hay que eh, tener un buen ojo clínico para ver esto, pero no, bueno, yo no lo vi. Bueno, estuve viendo algunas imágenes y pues más o menos, pues pues esto es a lo que bueno, a lo que lo llaman alopecia androgénica y una alopecia areata, que pues hay que tener un buen ojo clínico para diferenciar este tipo de alopecias. Ajá, bueno, pues dentro de estas alopecias, principal, donde se cae el pelo, estos pacientes le empieza a salir una placa fina de vellos. Estos vellos son blanquizos, pues sí, también son lanudos y esto se empieza a observar en las zonas donde se le cayó el pelo, pues se empiezan a ver un pelo fino, un vello blanquecino, y pues principalmente pues vamos a lo observando dentro donde se le cae el pelo, le van a salir pelitos bellos o finos en estos pacientes, pues, el paciente refiere que pues donde le empieza a salir esto, ¿no? Parcialmente. Pues presenta solo una vez o en varias ocasiones empieza a salir y otra vez empieza a salir el pelo donde las áreas de la alopecia y se vuelve a caer, ¿no? Entonces pues, hay que tener cuidado o tener un buen ojo clínico de lo que nos diga el paciente. Ajá. Y pues vamos a hablar de las placas que pueden aumentar esta alopecia con, confluir y extenderse a toda la parte cebolluda cabelluda, perdón, e incluso pues empieza a caer el pelo
de algunas otras diferentes partes del cuerpo, empieza a hacer, pues sí, empieza a tener empieza a evolucionar como tal a una alopecia universal, ¿no? Si nos empieza a caer el cabello inexplicablemente, eh, pues esto sería una evolución a lo que es una alopecia universal. Sí, la alopecia puede asociarse a otras dermatitis, como es el vitiligo. Ajá. El vitiligo y pues la dermatosis también se puede evolucionar como una dermatosis atópica. Se bueno, principalmente pues es desconocida, no sabemos cómo es que al paciente se le llega a caer el pelo, pues este, en algunos en algunas literaturas manejaba que pues a nivel histológico hay una inflamación de pues sí, donde se inserta el vello o ahí hay una inflamación principalmente del tejido conjuntivo que pues esto va avanzando hasta el bulbo piloso y hasta que se nos llega a caer el pelo. Y entonces, pues como pues ya lo habíamos hasta mencionado, que el vitiligo pues puede evolucionar a una alopecia. Para la etiología que se expone de este vitiligo, hay varias teorías, como es la genética, que esto va de unos 25 a 30% de casos que se han detectado. Ajá. Entonces, pues, también hay teorías que pues nos hablan que vitiligo puede ser de teoría autoinmunitarias o meramente genéticas. Entonces, pues con frecuencia se asocian con un choque emocional, el paciente llega es muy triste al consultorio dermatológico y pues dice él que se le cae el pelo, inexplicablemente, que se le está cayendo el pelo, o llega con una emoción fuerte, no sé, veo a alguien que ya no había visto hace mucho tiempo y se le empieza a caer el pelo, inexplicablemente, ¿no? Entonces esto es pues sí, también tiene su grado de importancia estas emociones, que pues más que nada hay que tener autocontrol para que pues en estos pacientes no, a la medida que vea a una persona que ya no vio, pues se le caiga el pelo inexplicablemente, ¿no? Esto pues puede ser en personas que nacieron prematuramente, que recibieron una noticia fuerte, que vino un hermanito nuevo, entonces eh, pues se le empieza a caer el pelo inexplicablemente y a veces el paciente no le toma mayor importancia, a veces el paciente no, pues no sabe explicarnos y pues dice, no, pues es que solamente vi a mi hermano y se me cayó el pelo. Pues lo asociamos pues a una alopecia, ¿no? Areata o universal, como lo vayamos viendo, como lo vayamos explorando. Y pues sí, en estos casos, pues el abandono de casos pues, es sobre una, pues un autocontrol o que tenga alguna terapia con un psiquiatra o que lo puedan evaluar entre un equipo dermatológico, un psiquiatra y un psicólogo, ¿no? Para abordar estas emociones, ¿no? Y pues también existen como otro tratamiento, como es el injerto del pelo. Ajá. Y pues bueno, para hacer este diagnóstico, pues el abordaje del diagnóstico debe de ser en padecimientos que cursan con la caída del pelo, ¿no? O sea, con los antecedentes heredofamiliares también puede ser que empecemos ahí iniciando una buena historia clínica, que tengamos paciente, tengamos eh, ¿cómo se llama? Pues sí, familiares directos que hayan padecido una alopecia, entonces pues lo podemos asociar por ahí. Ajá, en niños se confunde con una tiña seca pues en la cabeza. En la alopecia residual cicatrizal, que pues es más que nada que hiriendo el celso en algunas zonas atrofágicas que dan después del tratamiento, como es la lupus, ¿no?
o el eritematoso, el lupus eritematoso, perdón, de que pues también estas lesiones son de carácter irreversible, ¿no? O sea, si ya nos dio una lesión ahí de lupus eritematoso, pues es esta lesión, pues ya no, nunca nos va a volver a salir ahí pelo, ¿no? Entonces, el vello, en las zonas velludas principalmente, pues luego se carece de estos vellos, bueno, sí, de los folículos pilosos para que nos empiece a salir vello. Y pues estas lesiones pues son meramente, este, irreversibles, ¿no? Hay que pues tener una buena historia clínica para hacerle, pues sí, pues, su historia de este paciente, su historia de la enfermedad, desde dónde viene, si viene desde familiares muy añescos, pues ya hay que, pues, tener un buen diagnóstico de estos pacientitos. Ajá. Y pues bueno, vamos a seguir con este tema. Por otro lado, pues olvidarse que pues en la primera etapa se sabe que pues eh, se empieza a ver eh, como un nuevo, ay, no, ahí me equivoqué, seroso, pues sí, de Yanks. Este es de Jackson, perdón, Jackson. Esta imagen que si la pueden ver aquí, este es un nuevo ceboso de Jackson. Morfológicamente pues es muy similar eh, a la alopecia areata, se puede confundir con esta alopecia areata. También se puede confundir con el nevo correspondiente a la lesión que pues puede ser maligna asociada a un carcinoma vasocelular en un 10%. Hay que pues hacer un buen diagnóstico para que no nos confundamos con esta alopecia, con un nevo sebáceo de Jackson, principalmente ahí lo podemos observar en este niño que como como se ve el nevo ceboso de Jackson. Morfológicamente, pues es similar al alopecia, a la alopecia areata, ¿no? No lo confundamos. Y pues si parece de alguna lesión maligna, como pues el carcinoma vasocelular en 10%, pues hay que hacer un buen diagnóstico de esta alopecia. Y bueno, la alopecia en áreas totalmente diferentes, alguna vez sí se puede confundir con mordidas de ratón. Ese es el signo que vemos dentro del cabello. Se puede observar que si cae el pelo como si fueran mordidas de ratón o este, tiene ese signo que se ve en algunas partes, se les está cayendo el pelo y se ve como si el ratón hubiera pasado ahí y hubiera mordido. Puede ser secundario esto puede ser secundario a eh, pues una manifestación sifilítico de bueno, sí puede ser secundarios, pues puede ser así sifilítico, mientras que en la lepra, pues esto no, pues puede ser, produce en algunas zonas, ¿no? No se empieza a ver pues sí, como una alopecia universal, ¿no? Se va a ver así como si en diferentes partes de la zona pelúcida o de la zona, pues sí, pilosa, se le empiecen a caer y entonces hay que tener un buen ojo clínico porque si no, pues vamos a estarnos eh, equivocando constantemente con esta identificación de pues estas alopecias, ¿no? Y pues en algunas personas, como en la lepra, pues se les empieza a caer este eh, pues sí, las cejas y las pestañas, ¿no? Entonces podemos bueno, podemos llegar a un buen diagnóstico por ahí, ¿no? Entonces hay que tener un buen ojo clínico de estas alopecias, ¿sí? El tratamiento, pues, efectivamente, pues no existe ningún fármaco que garantice el crecimiento del vello, que garantice, pues, a largo tiempo, ¿no? Va a ser por, por lapso o sea, el efecto del fármaco, pues, que dure, pues es lo que le va a estar haciendo crecer el pelo. Y pues entonces hay algunos pacientes que se llevan
a un tratamiento muy estético como es el injerto del pelo para poder tratar estas, estas alopecias. Y pues sí, no hay tolerancia a los antidepresivos a dosis altas ni en tiempos prolongados, ¿no? Entonces, pues hay otras sustancias como que han salido en la mercadotecnia, como es algunos, bueno, en el mercado, perdón, en el mercado de fármacos empiezan a salir principalmente a, que si, pues sí, el minoxidil, pues esto se lo ponen, se lo aplican de manera tópica y pues empieza a crecer el pelo, pues esto puede ser alguna alternativa a este paciente y pues ayudar al paciente no dándole la noticia pues muy como mala, ¿no? O sea, hay que el paciente crea que realmente pues va a tener una mejoría, pero pues no darle una noticia así como pues te vas a quedar calvo, ¿no? Porque al paciente lo vas a, a entrar en un caso de angustia o en un caso emocional pues le va a dar miedo, entonces este paciente pues va a seguir evolucionando su alopecia, lejos de que pues lo ayudes, pues no tener esas emociones drásticas con él, ¿no? Hay que ayudar al paciente de esa manera, porque pues después vamos a tener malas noticias, no puede evolucionar a una alopecia universal, entonces pues hay que darle, pues sí, alientos a estos pacientes para que no caigan en una depresión, ¿no? Y bueno, el tratamiento, pues hay que administrar bueno, intralesional, pues estos corticosteroides que si bien promueven la aparición del pelo mientras dura el efecto, como hace ratito se los estaba mencionando, esto pues no hay que decirle al paciente, explicarles que le vamos a poner vamos a inducir estos corticosteroides para que le ayuden a producir el pelo, pero pues a manera de que pues dure este tratamiento, pues no le garanticemos pues sí, como tal, una mejoría parcial que se vea de aquí a pues unos largo tiempo, sino va a ser parcialmente, ¿no? Vamos a mejorar esa zona del vello, pues para que crezca, pero pues se le va a volver a caer mientras dure este tratamiento o dure sí, el efecto del fármaco. Ujú. Pues bueno, en la literatura hablaba también que se recomienda este, cremas ricas en azufre con derivados de ácido nicótico, ajá, también se recomiendan en la vía tópica corticosteroides por vía atópica para la salida del vello, ¿no? En forma transitoria, o sea, pues le va a salir vello, pero pues va a volver a caerse, entonces pues hay que decirle al paciente que pues no se alarme mientras dure este tratamiento, pues es una alternativa a lo que él está padeciendo. Ajá, y bueno, vamos a hablar del líquen simple. Esto es conocido también como neurodermatitis circunscrita. Esto, pues, meramente, pues, es pues sí, de que se estén rascando los pacientes, como pues en zonas donde nos podemos rascar, como es la frente, o nos llevamos constantemente la mano a la nuca, o en, o así, en la cara nos estamos rascando y pues salen estos líquen simple, ¿no? Como irritación de la piel, ajá. Pues esto vamos a tener que pues observarlo, ¿no? Principalmente cómo es que está saliendo este líquen y pues clasificarlo, o si es un líquen simple, pues hay que pues darle su seguimiento, ¿no? Pues esto también puede ser, también se puede dar en sitios donde pues constantemente pues irritantes dentro de esta parte de la comezón, donde el paciente se está rasqui, pues salen estas irritaciones de la piel y se conoce como líquen simple.
Ajá, pues bueno, es el resultado del círculo vicioso, como ya se los había mencionado, de estarse rascando del prurito que provoca rascado liquenificación, ajá, liquenificación, perdón, y pues provoca pues un prurito, ¿no? Se presenta en personas jóvenes como de 20 a 30 años, pues sí, esto principalmente llegan a ser principalmente como emociones, ¿no? De que pues nos encontramos muy, muy deprimidos y el paciente, pues, no sé, se empieza a sentirse muy estresado y se empieza a rascar. Se empieza a rascar como en el cuello, en la nuca, en la cara. Entonces, pues esto se debe, pues, en ciertos sitios sí, en ciertos sitios corporales, ¿no? Se empieza a rascar el paciente y pues como ya se los había dicho, se presenta en personas jóvenes que son principalmente inquietas y, pues hay que pues darles un buen seguimiento a estos pacientes, ¿no? A, advertirles que pues, si se llegan a rascar, pues se va a estar irritando y pues puede que se llegue ahí a provocar una lesión, ¿no? Entonces, también si el paciente no se corta las uñas, pues puede evolucionar a una infección, ¿no? Dentro de la piel. Sí, este tratamiento, pues el tratamiento de este líquen simple, pues se incorpora lo que es el alquitrán. Esta en ocasiones son pues dermatitis por contacto, se llega a evolucionar también con pues con esta dermatitis por contacto o dermografismo también. Ajá. Pues se puede tratar como aplicar como puede ser ajo, limón, exposiciones al sol principalmente, para que pues no, pues tratar de controlar este líquido, ¿no? El tratamiento pues es también sencillo con un poco de alquitrán en hulla o ácido salicílico o inhibidores de la calmodulina, ajá, o también podemos recurrir a una radioterapia de 75 a 100 RATs, por 3 semanas a 4 sesiones, ¿sí? O sea, 4 sesiones por cada semana hasta si llegara a 3. ¿Sí? Y pues bueno, vamos a hablar del tercer grupo, ¿no? Ya para ya casi pues terminar estos grupos. Pues esto principalmente el tercer grupo habla que en casi todas las dermatosis hay un factor psicogénico que quizá es el implicado, pero pues es el más importante, como pues eso, el soma, el soma psíquicos, ajá, totalmente pues es enfermedad antiestéticas como es las verrugas, el acné, el líquen plano. Entonces, pues vamos a hablar también del trastornos alimenticios como es la anorexia, que también puede evolucionarse a, pues sí, a que pues sea estético por las emociones que tiene el paciente. Ujú. Vamos a hablar de las dermatitis por trastorno a la conducta alimentaria, como es la anorexia y la bulimia. Ajá. Pues estos se consideran enfermedades psiquiátricas con complicaciones graves, pues no solo en la piel, sino también a nivel sistémico, porque el paciente se está induciendo o se está metiendo las manos a la boca para inducir la bulimia, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con estos pacientes. Hay una prevalencia de la anorexia nerviosa en pacientes bueno, así en pacientes de sexo femenino, del 4% a la bulimia, que es del 1,5% y se observa pues en una tasa mayor en la pubertad. Entonces, pues vamos a seguir hablando de los hallazgos más notables de la enfermedad de los pacientes en anorexia, como pues tenemos una literatura que es el DSM-5. Estos pacientes desarrollan el vello fino corporal, ajá, entonces hay que tener pues sí,
tener un buen ojo clínico, porque esto se trata la dermatología. Edema periférico también llegan a manifestar estos pacientes, petequias y equimosis, personas con coloración amarilla de la piel, ¿no? Y algunas veces que confundimos esta como padecimientos del hígado, ¿no? Como la bilirrubina que pues, nos tiñe la piel de color amarillenta, ¿no? Entonces hay que hacer un buen diagnóstico en estos pacientes, ¿sí? Y también, pues, la bulimia se presenta también con un signo, principalmente le vamos a revisar las manos al paciente, que se llama el signo de Russell. Esto, pues, se va a llevar a cabo, pues, mientras que el paciente eh, se esté, pues sí, se esté tocando la vulva para hacer el reflejo del vómito y pues llevar a este signo que principalmente se ve como si se hubiera ahí rascado, pero no, es porque se lleva las manos a la boca y chocan con los dientes y pues esto provoca lesiones en la mano, en los nudillos. Ujú. Y pues bueno, ya para terminar las manifestaciones dermáticas del trastorno de la conducta alimentaria, pues hay aquí unas manifestaciones y pues como la más frecuente, pues sí, de una tasa más frecuente, pues a una tasa más baja, ¿no? Y pues esto aquí se los dejo para que lo revisen ustedes y pues puedan ver cuál es la manifestación más, más, sí, más dermática en la conducta alimentaria del paciente. Dermatológica, doctor, no Bueno, sí, derm- dermatológica, perdón. Sí, disculpe. Pues eso sería todo de mi parte. No sé si quieran agregar algo más. No seas malito, regrésate de la presentación desde el principio, por favor. Sí, sí, ya. Ujú. A ver, voy. Sí, ya. La que sigue, por favor. Ujú. Es eso. ¿Qué sigue? La que sigue. Ok, del dermografismo no hay que olvidar, muchachos, que esto también se presenta en situaciones de alergias, ¿ok? Entre mayor actividad alérgica hay, se va a poder observar el dermografismo mucho mejor. Hay niveles de dermografismo, ¿ok? Entonces, esta ya está muy intensa y requiere tratamiento. La que sigue, por favor. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Siguiente, siguiente, siguiente. La que sigue, la que sigue. Para la hiperhidrosis hay diversos tratamientos. Quizás ya actualmente lo más utilizado es la toxina botulínica, pero pues es bastante costosa. La que sigue, por favor. La que sigue, la que sigue. De la tricotilomanía hay una complicación. ¿Cómo se llama, Doc? Por estar comiendo tanto cabello. Ay, no me acuerdo. ¿O tenemos la capacidad de degradar el pelo? No sé. Este. Ajá, un tricobezoar. Justamente eso. ¿Sale? Entonces Sí, hay que tomarla en cuenta. La que sigue, la que sigue. Onicofagia. Esto es muy común, ¿no? Hasta en los estudiantes de medicina, en los exámenes. Es muy, muy común, muchachos. Eso lo van a observar en cualquier lado, sobre todo en la ciudad. La que sigue, la que sigue. Mm,
Esta fobia en específico, no recuerdo si es en el Arenas o en el Amado Saúl, que viene una foto de una paciente donde ella refería tener parásitos que la habían invadido y del rascado que realizó llegó hasta hueso, nada más. Ay, por ahí búsquenla, pero sí está bastante interesante, incluso hasta uno le da prurito de verla. La que sigue, por favor. Las escoriaciones, esto es muy frecuente casi en todas las lesiones dermatológicas que ocasionan prurito, muchachos, esto lo van a ver. De hecho, se observan las huellas de rascado. ¿Y cómo es que se observan estas? Se va a ver cómo pasan los dedos, se van a ver lesiones juntas de los 4 dedos, eh, creando las escoriaciones, ¿ok? En el caso de esta paciente sí se observa como ese rascado. Ajá, por ejemplo, en el brazo, si alcanzan a ver, o sea, no nada más es el colocar el dedo sobre, con la uña, por supuesto, con el brazo y estar rascando, no, sino que con la mano entera hacen la huella, hacen el rascado y dejan estas huellas. Ajá, es muy fino de ver, pero se llega a observar. Voy a buscar una imagen donde se observan las huellas de rascado para que más o menos se den cuenta cómo se ven. En esta paciente pues ya está muy eh, manipulada, pero sí se llegan a observar, ¿ok? La que sigue. Justamente, mira, ahí demuestra cómo hacen los rascados, ajá, cómo nos rascamos. De hecho, e inclusive cuando ustedes llegan a ir a alguna consulta de dermatología, el dermatólogo siempre les va a preguntar, ¿qué tipo de zacate usas? Porque los zacates que son de origen sintético dejan una huella y se observa cómo raya la piel. Ajá. Entonces, los dedos también hacen un específico de rayadura y si se fijan en el quinto dedo de mano izquierda, eh, se observa una escoriación, ajá, una dermoabrasión. Se puede observar, justamente es como se observan las huellas de rascado, por donde pasa la mano, deja esa escoriación, ¿ok? La que sigue, por favor. Hipocondria actualmente se puede ver mucho en distintos pacientes, no nada más dermatológicas, sino de diversas patologías. ¿Sale? La que sigue. Trastorno dismórfico, esto es muy común actualmente también. A veces incluso hasta son pacientes limítrofes, no cumplen todas las características para tener alguna enfermedad, llámese bulimia, anorexia, lo que ustedes quieran. Ajá. Muchas veces son limítrofes las personalidades que tienen, es decir, no cumple con todos los criterios para hacer diagnóstico, pero ya poseen ciertos rasgos dismórficos. La que sigue, por favor. La que sigue. 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 La siguiente. 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 Líquen simple, pues esto bien lo dijo su compañero, son placas liquenificadas. Esto quiere decir que es una zona engrosada, ¿ok? De que habla de un rascado crónico, ¿ok? Vuelvo a lo mismo, muchas enfermedades lo tienen. Es un círculo vicioso. Entre más prurito tengan, más se rascan y
el rascado por sí solo ocasiona de nuevo un prurito. Ajá, aparte también estamos hablando de que es una piel deshidratada, entonces es aún peor. Lo común que se puede hacer con esto siempre es mantener lubricada la piel y de preferencia pedirle a los pacientes que se corten las uñas para que las lesiones no sean tan agresivas. La que sigue, mientras se trata también su patología de base. La que sigue, de hecho, algunos de ustedes como estudiantes deben de tener eh, no sé si llamarle costumbre o de manera inconsciente realizan a veces hasta un rascado en la cabeza mientras hacen algún examen o mientras están estudiando. Entonces esto es muy común, muchachos, muy común. La que sigue, por favor. La que sigue. Los trastornos de la conducta. ¿Esto ya lo vieron en algún otro bloque, Doc? No, creo que no. Ok, yo esperaría que lo lleguen a ver. Esto es algo muy, muy común en la actualidad por todo lo que se observa en la publicidad. La que sigue. E incluso ya también los niños lo pueden tener. Niños hablando de 8 o 9 años, por todo lo que se observa en la televisión o por internet. Ok. Eh, la que sigue, por favor. Este signo ya no se observa, ¿por qué? Porque resulta que hay diversos blogs, si quieren por curiosidad búsquenlos, en los cuales les dicen a los chicos cómo le deben de hacer para que los padres o los médicos no detecten un trastorno de conducta alimentaria. Ok, pero esto ya prácticamente no se ve. El signo de Russell tiene, yo creo que más o menos como alrededor de 10 años, 15 años más o menos de que desapareció por todas estas cuestiones de internet que les dicen qué tipo de dieta llevar, qué deben de hacer si quieren seguir vomitando, qué medicamentos pueden tomar para laxarse, etcétera, etcétera, sin que se den cuenta los padres o profesores o médicos. La que sigue, por favor. Ok, evidentemente vamos a tener una pérdida de cabello, la quelitis puede llegar a presentarse por los vómitos, no todos los pacientes con trastorno de conducta alimentaria vomitan. Mm, mm, pueden llegar a tener gingivitis, hipertricosis también, necrocianosis no. Pueden tener algunas deficiencias, de hecho pueden cursar con deficiencias vitamínicas y también eso nos alertaría. Si esto se presenta en pacientes con anorexia, evidentemente también se presentan en pacientes con desnutrición. Ajá, no todos los pacientes tienen anorexia, ¿ok? También hay que tomar en cuenta la desnutrición en el adolescente, en el adulto, ¿ok? La que sigue. Y eso sería todo. ¿Alguna duda, muchachos? Doctora, entonces, ¿siempre hay que estar refiriendo al psicólogo o al psiquiatra? Siempre, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Esto es, nosotros podemos llegar a tratar las cuestiones dermatológicas o los signos clínicos que podemos encontrar en el paciente, pero estos no se van a acabar a menos que hagan una terapia con algún especialista, sea psiquiatra o sea, en este caso, bueno, los psicólogos dan algún tipo de terapia que son terapias conductuales o de confrontación muchas veces dependiendo de cómo encuentren al paciente para hacer un cambio de conducta. ¿Ok? Entonces, es lo que hay actualmente también en psicología y en psiquiatría, además de que se les da medicamentos para cada uno de estos tipos, pero siempre, siempre, siempre
se les manda al especialista, ¿ok? Si no, no va a funcionar nada de lo que le demos de medicamento porque va a seguir repitiendo hábitos, ¿ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Creo que no, doctora. Ok, muchachos, solamente un comentario, hay que ser muy observadores cuando vayan en el transporte público, cuando salgan a divertirse, muchas veces se van a dar cuenta de todos estos trastornos que tienen los pacientes. Ajá, entonces, así es como nosotros podemos entrenar el ojo para poder percibir los cambios o signos que pueda llegar a tener el paciente en la piel, que muchas veces son manifestaciones de alteraciones psiquiátricas y otras propiamente por padecer alguna enfermedad. ¿Ok? Pues los dejo, nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana, por favor. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Sí, doctora, igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego.